Buen día. Este video está hecho para la tarea del proyecto 11, etapa 2 de la maestría en educación para la UVM. Bien, pues estamos tomando el tema de la globalización y la educación. Y en ese sentido se plantean una serie de preguntas. La primera pregunta habla de cuál es el impacto que tiene la globalización en la educación. Yo creo que de primera instancia habría que definir lo que es la palabra globalización, que se puede definir como un avance en las diferentes materias, ya sea por ejemplo económicas, sociológicas, educativas, entre otras. Sin embargo, hablando concreto, considero que tiene un impacto positivo la globalización en la educación. ¿Por qué considero esto? Porque la globalización tiene un avance en todos los sentidos y esto también incluye lo que es el término de educación. Sin embargo, si usamos el término globalización, debemos hablar a nivel internacional y creo que estos beneficios de avance no incluyen a todos los países, pues existen países que no tienen criterios de inclusión establecidos. También existen países en los que los criterios de inclusión no son realmente criterios de inclusión porque nada más abarcan, por ejemplo, a ciertos géneros, abarca a ciertas edades, abarca a ciertos estratos sociales. La otra pregunta era ¿cuál es el papel de los organismos internacionales en la toma de decisiones por parte del gobierno mexicano en materia de educación? Si nos vamos al trasfondo de esta pregunta, yo creo que esta pregunta está mal planteada. O sea, es como qué estatus está tomando los gobiernos internacionales acerca de las decisiones que toma el gobierno mexicano en la educación. Yo creo que mmm, los organismos internacionales son internacionales, entonces basan sus estatus o sus objetivos en base a la globalización. Y considero que México es un país tan grande que no puede ajustarse, o sea, sí puede ajustarse. Sin embargo, las condiciones de México no son las mismas que en otros países, como para decir que las palabras de organismos internacionales influyen en esto, ¿no? Bien, déjenme leer otra pregunta. La otra pregunta era que si consideramos que el sistema educativo mexicano responde a los objetivos educativos globales. Debemos responder esta pregunta y debemos responder el por qué sí y el por qué no. Bien. Bien, por un lado, yo creo que es una pregunta que tiene dos respuestas, ¿no? Puede ser sí, en el sentido afirmativo, ¿no? En el sentido de que en términos de que existen instituciones educativas públicas que sí podrían cubrir los estándares de educación, en términos de alumnos por maestro, en términos de instalaciones, de seguridad, de calidad de enseñanza, hay muchos términos o muchas características en los que sí el sistema educativo mexicano responde a los objetivos globales. Sin embargo, México, como lo dije en la pregunta anterior, es un país muy grande y en este entendido, no todas las instituciones educativas tienen las mismas características y me refiero más, por ejemplo, en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Por ejemplo, en la cuestión del urbano, pues son instituciones educativas que están cerca de los poderes o de las administraciones. Entonces eso les da un mayor apoyo. Voy a poner el ejemplo de aquí de Sonora donde vivo. Está una escuela pública enfrente de la Secretaría de Gobernación. Y a pesar de que esa escuela pública es una escuela muy bien equipada, pero puede ser precisamente por esto, porque está enfrente de un sistema de administración gubernamental, ¿no? Entonces, si tú comparas esta escuela con una escuela rural, se va a ver mucho la diferencia. Entonces, en ese sentido, también es mi respuesta no. ¿Por qué? Porque se ve la diferencia entre las escuelas, ya sea rurales y urbanas. Y en este sentido, México no cumple con esos objetivos de educación global porque no se hace una unificación y que todas las instituciones sean iguales. Bien. La otra pregunta es, ¿cómo lo aquí? Si desde nuestra perspectiva, ¿en qué podría mejorar el sistema educativo mexicano? Bien, pues en muchas cosas.
Hay materias que considero que se pueden sustituir por otras. Como lo mencioné en el escrito, se prepara al alumno para una aportación económica del país, pero se deja por un lado el ámbito humano. Entonces se podría incluir las clases, por ejemplo, de hortalizas, para que se hicieran huertos familiares, clases de economía, para que se aprenda a ahorrar e invertir, pero esto fomentarlo desde abajo, ¿no? Desde la raíz. Clases que fomenten el compañerismo, por ejemplo, todo esto es del salón de clases. Por otro lado, se puede aumentar, por ejemplo, la plantilla docente para que fueran menos alumnos por maestro y de esta forma la educación fuera más personalizada y también darle al maestro el lugar en la sociedad que merece. ¿Por qué? Porque pienso que no es valorado como debe de ser, al igual que otra profesión muy importante en estos momentos que es la enfermería. Muy bien, esa es mi conclusión, gracias. Una disculpa por el fondo, pero estamos en contingencia COVID y no pude escoger otro lugar mejor para hacer el video. Gracias.